Bien, bienvenidos a su video semanal. Hoy día vamos a dar a continuación, ¿no? A lo que habíamos quedado la semana pasada, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que entender, ¿no? Respecto a nuestro tema, ¿no? A la última unidad, que es la teoría de la ley, es precisamente eh, una introducción, ¿no? Y esa introducción dice relación el tema del día de hoy a las fuentes del Código Civil. Bello tenía dos grandes fuentes, ¿no? Dos clases, ¿no? Una legislación positiva y otra de carácter doctrinario, ¿no? Producida por autores de distintas nacionalidades, por supuesto. Fuentes legislativas positivas, por supuesto, tuvo el derecho romano, el Código Civil francés, bastante influencia, y ciertas leyes españolas derivadas de las siete partidas, de la novísima recopilación, el fuero real y los códigos de Luisiana. Eh, También Austria, Sardo, de Prusia y de las Sicilias, del cantón de la Vaud y holandés y bávaro. A las fuentes de legislación positiva, ¿no? Se unen otras doctrinarias, es decir, otros autores de diferentes nacionalidades, entre ellas pueden citarse Savigny, las de comentarista francés del Código Civil también, Vincourt, Ron, Bourlon, las de algunos juristas ingleses también, ¿no? Variados españoles también, ¿no? Gregorio López, Tapia, Molina, Gómez, Matienzo, Gutiérrez, y muy especialmente las de Florencio García Goyena. Sus concordancias y comentarios al Código Civil Español, publicado por supuesto en el año 1852, o sea, a puertas ya de la gran publicación que iba a hacer Pei. Ahora, respecto del libro de las obligaciones y contrato, el autor cabecera, ¿no? Fue el gran jurista francés anterior al Código Civil, pero considerado como su padre espiritual, ¿no? Que es Roberto José Potier. Potier, ¿no? Roberto José. A veces lo ubicamos solamente por Potier, ¿no? Se llama Roberto José. ¿Ah? Pero el principal modelo de nuestro código civil, no me cabe duda, que fue el francés. ¿Ah? Fue el francés inspirado, el código francés de 1804. La estructura, ¿no? La estructura, el Código Civil chileno comprende un título preliminar, cuatro libros, ¿no? Primero el libro de la, ¿no? El libro primero de las personas, el libro segundo de los bienes, su dominio, posesión, uso y goce, el libro tercero de la solución por causa de muerte y donaciones entre vivos, el libro cuatro de las obligaciones y de los contratos en general. Bueno, y también tiene, por supuesto, el último artículo, ¿no? De la observancia de este código, teniendo, por supuesto, al final 2.524 artículos más un artículo final. ¿Ah? Por cierto, esto es una pregunta de prueba, ¿no? ¿Cuántos artículos tiene el Código Civil? Entonces, lo que tú me tienes que contestar, que tiene 2.524 artículos más un artículo final. ¿Ok? El, el título preliminar, ¿no? Bueno, evidentemente parta con el mensaje, o sea, no me cabe duda, ¿no? Pero bueno, luego del mensaje está el título preliminar. El título preliminar habla todo lo que dice relación con la teoría de la ley. Concepto, promulgación, obligatoriedad, efectos en el tiempo, en el espacio, la derogación y la interpretación, agregando, por supuesto, el tema de la costumbre finalmente. Bueno, y da también diferentes conceptos a palabras de uso común. ¿Ah? Por ejemplo, consignan nociones y definiciones a todas las ramas también. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, ¿no? Se ha colocado en este código por ser el más general, ¿no? Y porque fue el primero que se dictó en nuestro país, ¿no? También en los artículos 14 y 18 contiene normas fundamentales, incluso del derecho internacional. El libro primero se titula, como se había previamente señalado, como el libro de las personas. ¿Mm? Habla de las personas naturales en cuanto a su nacionalidad y domicilio, del principio fin de la existencia, del matrimonio y de diferentes categorías de hijos, de las pruebas de estado civil, de la emancipación, de la tutela, curatela, de las personas jurídicas, ¿no? Eh, el libro segundo habla sobre los bienes, su dominio, posesión, uso y goce, como se dijo. eh, y aquí se versa o habla de varios tipos de bienes. El dominio, la propiedad, de los diferentes modos de poder adquirir el dominio, ¿no? Lo que ustedes van a conocer el día de mañana como platos, ¿no? P de prescripción, L de ley,
A de accesión, T de tradición, O de ocupación y la S de sucesión por causa de platos. ¿Viste? Después, luego lo van a aprender de esa manera. Bueno, y también de las limitantes al dominio, ¿no? A propósito del 733, por ahí, ¿no? Eh, y bueno, cuestiones interesantes también, cómo se protege el dominio y la acción del posesor, ¿no? Eh, También el libro tercero, ¿no? El libro tercero habla sobre la sucesión por causa de muerte y de la donación entre vivos, y aquí trata sobre la sucesión intestada. O sea, aquí ya señala los bienes que heredan, ¿no? Heredan los bienes del difunto, o sea, por muerte y causa, ¿no? Y acá una cuestión bastante importante, puesto que el legislador habla sobre las asignaciones forzosas, ¿no? Lo que se conocen como las legítimas, las mejoras y los alimentos que se deben por ley, ¿no? Las asignaciones forzosas. De los ejecutores testamentarios, los famosos albacea, ¿no? Los que están encargados de cumplir dichas disposiciones testamentarias. También se habla sobre la partición, el reparto de los bienes, por supuesto, del difunto, y del pago de las deudas hereditarias y testamentarias y de las donaciones indebidas. Eso más o menos habla nuestro libro tercero. Nuestro libro cuarto habla de la obligación en general y de los contratos. ¿Ah? Y de la obligación en general habla de diferentes clases de obligaciones, ¿ah? Por cierto. Por ejemplo, habla sobre los modos de adquirir, ¿no? O sea, los modos de adquirir, ¿no? Como por ejemplo pago, inversión, etc. De sus pruebas, ¿no? Cómo hay que probar, ¿no? Las obligaciones, de las convenciones matrimoniales, de la sociedad conyugal, de la separación de bienes, del régimen de participación en los gananciales, de las diversas clases de contratos, por cierto, compraventa, arrendamiento, sociedad, de su interpretación, además de los cuasi contratos, de los delitos y cuasi delitos civiles, de la fianza, además de la prenda, de la hipoteca, de la anticresis, las transacciones, la aplicación de crédito y la construcción. Como vemos, hay una bastante nutrida eh, contenido en todo nuestro código civil, sin perjuicio que siempre van a existir leyes especiales, leyes que van a primar sus disposiciones por sobre las disposiciones generales que nosotros encontramos en nuestro código civil. Esto es, por ejemplo, la ley 18.101, ¿no? A propósito de la ley de arrendamiento de predios urbanos. También existen arrendamientos de predios rústicos, en un apéndice, ¿no? Está la ley de efecto retroactivo, se encuentra también la ley del matrimonio civil, ¿no? La ley que crea los juzgados de familia, etcétera. O sea, también existen leyes de carácter constitucional, que también, ¿no? Hoy por hoy se habla, chiquillos, de constitucionalismo del derecho civil. Es así que, por ejemplo, la parte que trata sobre la limitante del dominio, que ustedes van a aprender el día de mañana, por fiduciaria, uso, acción, usufructo, todo eso lo van a aprender sobre la limitante del dominio, por cierto, la servidumbre pasiva, ¿no? Van a entender que el 582, que nos habla sobre el dominio, dice es, es que las mayores limitantes es la ley y el derecho ajeno. Pero sin perjuicio de todo de esto, ¿no? Encontramos una gran limitante en dominio, que es la función social. Entonces, el Código Civil no habla de la función social, pero sí nuestra Carta Fundamental, nuestro Código Político, nos habla sobre, en el capítulo tercero, el artículo 19, numeral 24, nos habla sobre la función social y que esa es la gran limitante del dominio, ¿no? Y todo lo que comprende, ¿no? Temas de salubridad, eh, tema de patrimonio ambiental, seguridad del Estado, etc. Entonces, hay que entender el código que van a primar sobre leyes generales por las materias propias que se van tratando. Bueno, algunas características como suele llamarse, ¿no? Código de Bello, tiene un carácter eminentemente práctico. ¿Ah? Es tan interesante que un artículo que no se puede entender, viene el otro artículo y te va explicando, ¿no? Cómo se va desarrollando, ¿no? Dicho precepto o lo que quiso decir, ¿no? O lo que le faltó complementar.
Un ejemplo de esto es el artículo 582, ¿no? Que dice que el derecho real de dominio sobre una cosa corporal. ¿Ah? Entonces, luego sigue sin señalar las cosas incorporales, ¿no? Los bienes incorporales como tuvo que haber señalado, ¿no? Y, y por lo tanto, el 583 viene a complementar aquello y a aclarar, por ejemplo, que también sobre las cosas incorporales hay un derecho. Entonces, claro, de cada una de las disposiciones ahora, el ámbito de aplicación, ¿no? El código, como te comento, habla sobre todo lo que tiene que ver con normas del derecho civil, ¿no? Las relaciones ordinarias, ¿no? Que se aplican sobre las personas, las relaciones de los padres e hijos. Habla sobre la patria potestad, por ejemplo, ¿no? Esa facultad que tiene el padre o la madre de administrar los bienes de su hijo no emancipado. Ahora, satisfacer necesidades del hombre, bien, también se aplica el Código Civil vía supletoria, o sea, también, si bien se una situación en particular, ¿no? Bueno, eh, los principios que inspiran el Código Civil es otra temática, ¿no? Que nos toca dentro del plan de la asignatura. Y por supuesto, no me cabe duda mencionar el gran principio de la libre circulación de los bienes, ¿no? Principio que inspira al legislador en crear la el código, ¿no? Ahora, el principio de la libre circulación de la riqueza, o de los bienes, ¿no? Eh, yo quiero explicar algo, ¿no? Este es el principio que Andrés Bello era bastante moderno respecto de lo que pasaba en la actualidad en Chile, ¿no? Por ejemplo, él cree perfectamente, igual que en Inglaterra, de la libertad testamentaria. O sea, que el causante pueda haber dispuesto libremente de su patrimonio, sin perjuicio de lo cual en esa época, ¿no? La expectativa de vida era 50 años, 60 años, entonces había niños que eran los hijos muy pequeños. Entonces es por eso que el legislador, a pesar de que cree en este principio de la libre circulación de la riqueza y de la libre disposición, etcétera, estatuyó, ¿no? Estas asignaciones forzosas, ¿no? O sea, según la realidad de la época, ¿no? Eh, entonces, por eso siempre es bueno estar replanteándose lo que si dicha norma está adecuada o no a nuestra época, ¿no? Porque puede suceder que una norma, por ejemplo, la segunda nupcia de la mujer, o sea, la mujer no podía contraer matrimonio hasta ya muy poco, hace muy poco que se modificó esto, no podía contraer matrimonio, una segunda nupcia, porque tenía que esperar un plazo, ¿no? 280 días, algo así, ¿no? 290, 280 días, ¿no? Que la mujer no podía contraer matrimonio después de terminar el vínculo matrimonial. ¿Pero por qué? Porque había una incertidumbre de la paternidad. Y al existir una incertidumbre de la paternidad, no podía contraer esta segunda nupcia. Hoy, con la tecnología, ¿no? Con todo este tema de las pruebas de ADN, etcétera, eh, se entiende que no se adecuaba esa norma a la realidad y hoy por hoy, por ley, se encuentra derogada dicha impedimento impidiente de segunda nupcia. ¿M? Entonces, bueno, ¿hay que avanzar en algunas disposiciones? Por supuesto que sí. Bueno, pero sigamos con este libre circulación de la riqueza, ¿no? Eh, no quería ninguna traba, ¿no? No quería ningún obstáculo, ¿ah? En que el derecho real de dominio de una cosa pasara a otro patrimonio. ¿Ya? Cuando yo te digo, o cuando el principio dice libre circulación de los bienes, significa eso, o sea, que existe una libre circulación. Es así que, por ejemplo, no sé, ustedes tienen cuatro hermanos, ¿no? Y hay una sola casa que queda, ¿no? Para los efectos de la herencia, ¿no? Y hay de esos cuatro hermanos, tres quieren vender y uno no. Y ese que no quiere vender, eh, y que están todos en indivisión, en una comunidad hereditaria, ¿no? Ese que no quiere vender, ¿por qué?
porque fue su casa, donde el papá le enseñó a caminar, fue su casa, tiene un espíritu, ¿no? ¿Cómo vamos a vender la casa? Y no quiere vender. ¿Mm? Entonces la pregunta es, ¿pueden los demás hermanos obligar, ¿no?, a este hermano que no quiere vender la casa? Bajo este principio, sí. Y bajo el artículo 1317 de nuestro Código Civil también. ¿Ah? O sea, hay una disposición expresa que viene a ser una manifestación de este principio. ¿Ah? Podrán siempre pedir los coasignatarios la liquidación, la partición. Entonces, claro, si no, se obliga, ¿no?, a este hermano que no quiere vender, ¿no? Con un juez partidor, por supuesto. Y eso es una manifestación de este principio. ¿Por qué lo comento? Porque no solamente basta que yo les diga, o enumere o enuncie, mejor dicho, la libre circulación de la riqueza o de los bienes. Es necesario, además, que ustedes entiendan que cada una de las instituciones de nuestro derecho civil son manifestaciones de principio. ¿Ok? Entonces, aclarado eso, tenemos otro principio que es la defensa de la propiedad individual, ¿no? Eh, bueno, perdón, antes de que les quiero comentar algo para que quede totalmente claro desde el primer año, ¿no? El principio de la libre circulación de la riqueza. Se había señalado que la mutación de la propiedad de la tierra, que no estuviese sujeta a traba, y que pasan de un lugar a otro. Solamente un comentario que es necesario señalar. Si yo tengo este ratón, ¿no? Este mouse, ¿no? Ratón, ¿no? Que nos sirve mucho, por cierto, ¿no? Eh, pero si ¿por qué soy dueño de esto, no? Claro, profesor, porque usted lo tiene, ¿no? No me cabe duda que se me aplica la presunción de dominio del artículo 700 y su segundo, que el poseedor se reputa dueño hasta que justifique serlo, no me cabe duda. Pero cabe preguntarse por qué soy dueño. ¿Soy dueño de esto? O sea, quiere decir que lo dejo encima de la mesa y me voy a comprar una tortita. Y después vuelvo porque no lo tengo. O sea, eso sería grave, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Entonces, claro, yo sigo siendo dueño de este mouse. ¿Pero por qué? Porque lo que realmente yo soy dueño no es del mouse cuando lo tengo, de esta materialidad de la cosa, ¿no? Yo lo que soy jurídicamente dueño es del derecho real de dominio sobre este mouse. O sea, de lo que soy dueño jurídicamente es del derecho real de dominio sobre la cosa, ¿no?, que estoy, que está dentro de mi patrimonio, ¿no? Por lo tanto, usted cuando se suba al auto ya va a entender que usted jurídicamente es dueño del derecho real de dominio sobre ese auto. Y si lo quiere pintar rosado, y si lo quiere pintar rojo, si lo quiere pintar negro, es su problema. Si lo quiere pintar de tres colores, es su problema. Si le quiere colocar una rueda gigante de camión, es su problema. Pero ojo, que no puede dañar ese máximo poderío que se tiene sobre una cosa, no puede afectar el derecho de otro. ¿Ya? Entonces, aclarado eso, y no me quería no pasar a este a otro principio sin haber aclarado desde ya ese tema, ¿no? Bien, la defensa de la propiedad individual. Muy importante, la defensa de la propiedad individual en Chile, ¿no? Incluso el Código Civil nos habla de las garantías del derecho de propiedad, estableciéndose por cada uno de los derechos reales acciones reales, a propósito de la acción real de dominio, ¿no?, la acción reivindicatoria, 889 de nuestro Código Civil. Bueno, otro principio que también es sumamente importante y constituye, además, una piedra angular de nuestro tratamiento, ¿no?, nuestro derecho, que es la protección de la buena fe. En consecuencia, nuestro legislador castiga, por supuesto, la mala fe. En un sentido objetivo, ¿ah? Y también un sentido subjetivo, ¿no? Si tú te preguntas qué es la buena fe, tú me podrías señalar un correcto comportamiento de las personas, etcétera.
Pero la buena fe se ve principalmente en dos grandes aspectos, ¿no? Uno, el derecho contractual, la teoría contractual, y otro en derecho de la teoría de la posesión, ¿no? La teoría de la posesión nos habla lo que es la buena fe. La buena fe como aquella conciencia de haber adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exento de fraude y de cualquier otro vicio. Entonces, bien, así nos entrega un concepto, pero no lo entendemos. ¿Ah? Eso es lo costoso, ¿no? Para nuestro proceso de aprendizaje, que leemos las cosas pero no lo entendemos. Y eso pasa reiteradamente, no solamente a ti, sino a mucha gente, ¿no? Bueno, y luego vamos a explicar un poquito de qué se trata esta famosa buena fe subjetiva. Pero también existe una buena fe objetiva del derecho contractual a la luz del artículo 1546, en el sentido que los contratos deben, norma imperativa, deben ejecutarse de buena fe. Entonces, cuando nosotros hablamos de la conciencia, ¿no? A propósito de la buena fe subjetiva, ¿no? 706, ¿ah? Que más que nada, la conciencia es interna. Y como la conciencia del ser humano es interna, significa la palabra, conciencia, de haber adquirido el dominio de la cosa por medio legítimo, exenta de fraude y de cualquier otro vicio, significa que es algo interno, o sea, es estar de buena fe, porque tú estás con la conciencia limpia. ¿Ah? Y por lo tanto, se habla de estar de buena fe. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, por ejemplo, yo voy al Bio Bio, ¿no? Y compro un reloj. Yo tengo la conciencia de haber adquirido el dominio por medio legítimo. O sea, yo sé que no es producto de una receptación. Exento de fraude. O sea, yo sé que no es ese reloj, no es de madera, no es una imitación ni nada de eso. O de cualquier otro vicio, que no le falte el minutero, que no le falte tal cosa. Por lo tanto, yo en las transacciones espero internamente estar de buena fe con el otro contrayente, que también espero que él esté de buena fe, precisamente para que se produzca esta confianza y se produzca la libre circulación de la riqueza. Ahora, en cuanto a la buena fe objetiva, el tema de ejecutar, ¿no? Los contratos deben ejecutarse de buena fe. Y tú te preguntas, ¿cómo hay que ejecutar? ¿Qué significa esa palabra ejecutar? Esa palabra ejecutar significa actuar. O sea, ya no es algo interno, sino es un hecho que yo debo exteriorizar. O sea, yo debo actuar de buena fe. Por lo tanto, ya no es estar, sino es actuar de buena fe. Pero es interesante el artículo 1546, sin perjuicio de que ustedes lo van a estudiar más el día de mañana. Pero es importante mencionar. El 1546 dice que los contratos deben ejecutarse de buena fe, por consiguiente. Entonces, cuando el legislador dice por consiguiente, te está diciendo, oye Pedro, oye María, ¿no? Esto quiere decir, ¿ah? Ernestina, esto quiere decir, ¿ah? Colóqueme atención. Esto quiere decir que no solamente es obligatorio para las partes lo que ellos han expresado, sino todos aquellos elementos que por la ley y la costumbre, eh, o la ley y la costumbre, ¿no? Se entiende pertenecerle. Entonces, ¿qué significa eso? No entiendo por lo que delante te señalaba, ¿no? Uno lee los artículos, tú vas a leer el 1546 y no lo vas a entender en una primera instancia. Y eso es normal que pase, ¿no? No te asustes. No es que esta carrera no sea para ti, todo lo contrario, es totalmente para ti, ¿no? En 1546, como se señalaba, ¿no? Dice, los contratos deben ejecutarse de buena fe, por consiguiente, no solamente obligan lo que ellos expresen, sino todo lo que la ley y la costumbre se entiende pertenecerle, por la naturaleza también se entiende pertenecerle, son tres grandes elementos, ¿no? La ley, la naturaleza y la costumbre. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es obligatorio para las partes las cláusulas de un contrato. O sea, yo no puedo
yo no puedo, ¿cierto?, entender que solamente Pedro y María se van a obligar a las cláusulas expresamente señaladas en el contrato, en la cláusula 1, en la cláusula 2, en la cláusula 3, sino que además ellos se están obligando, también es vinculante para ellos y por lo tanto obligatorio a todos aquellos elementos que por la ley, la costumbre o la naturaleza se entiende pertenecer. O sea, esto quiere decir que si yo te vendo, por ejemplo, un, te vendo una moto eléctrica, ¿ya? O una bici eléctrica, que está tan de moda ahora, ¿no? Una bici eléctrica. Y celebramos un contrato, lo dejamos por escrito. Eh, perdón a mi perrito. Eh, y lo dejamos por escrito, ¿no? Debe eh, respetarse del vendedor, la suma de dinero por la bicicleta, esta bicicleta eléctrica, este monto, etcétera. Se entregará en tal día, el vendedor se llama tanto, el comprador se llama tanto, ¿no? Y, y eso se llama. Y el comprador recibe en entera conformidad, etcétera. Bueno, pero la pregunta es, luego que esa bicicleta eléctrica tenía una falla. Claro, tenía una falla. Tenía un viso oculto. Entonces, una de las obligaciones del vendedor, y que por cierto, ustedes cuando estudien teoría de los contratos 2, eh, van a entender que una de las obligaciones del vendedor, aparte de entregar la cosa, en la tradición, es sanear la cosa vendida. Y dentro de esas saneamiento de la cosa vendida es, precisamente aparte de la situación de evicción, cualquier perturbación, amenaza al legítimo dominio, también están estos vicios ocultos, ¿no? Ese vicio oculto que, si bien es cierto, el contrato no decía, el vendedor se obliga a entregar y sanear la cosa, no lo decía. Entonces, Pedro, que me vendió esa bicicleta eléctrica, no me puede decir, usted no, en el contrato no dice que yo le tengo que responder que la bicicleta se lo mala. No tiene que ver, no dice. El contrato es ley para las partes, 1545. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, yo le voy a decir, pero a ver. En la clase de introducción al derecho se nos enseñó, ¿no?, que los contratos deben ejecutarse de buena fe. Y eso quiere decir, a la luz de la norma de incremento, que no solamente es obligatorio o vinculante para las partes lo que expresa el contrato, sino todos aquellos elementos que por la ley, la naturaleza o la costumbre se entiende pertenecer. Y es de la naturaleza de un contrato de compra-venta, ¿cierto? Y las obligaciones del vendedor que son sanear la cosa vendida. O sea, hacerse responsable de los vicios. ¿Ya? Solamente un margen, un bonus track, ¿no?, para que ustedes entiendan. Los contratos, y bueno, el acto jurídico en general, tiene elementos que son de la esencia, de la naturaleza y accidentales. Los de la esencia son aquellos en los cuales el acto no nace o de generar uno diferente. Entonces, por ejemplo, no hay compra-venta si no hay precio. No, habrá donación. Pero si yo te vendo este mouse, este ratoncito, ¿no? No Mickey Mouse, sino este mouse, ¿no? Eh, este ratoncito a 5.000 pesos, estoy haciendo una compraventa, ¿no? Porque hay precio. Pero si no hay precio, no hay compraventa. Por lo tanto, es un elemento de la esencia. ¿Ok? Como por ejemplo, el elemento de la gratuidad en la donación. Si no hay gratuidad, no hay donación. Por lo tanto, es un elemento de la esencia. De la naturaleza son aquellos que se entiende pertenecerle, que no es necesario estipularlo. Por ejemplo, en todo contrato bilateral lleva en cuenta la condición resolutora tácita. Es un elemento de la naturaleza, no es necesario estipularlo. A la luz también del artículo quinto de la ley de arrendamiento de periodo urbano, eh, nos señala el artículo quinto que la facultad de subarrendar se tendrá siempre implícita. Todo el contrato no tiene nada. Y esa palabra implícita significa, o sea, si usted le arrienda su casa, ¿no?, a don Juan y a Juan y a María, y no prohíbe expresamente la facultad de subarrendar, Juan y María le puede subarrendar a 10 personas si quiere. ¿Por qué?
Porque a la luz de una ley especial, no la ley del Código Civil que lo prohíbe, sino una ley especial a la luz del artículo 5, usted le está facultando a subarrendar. ¿Y por qué? Porque los contratos de arrendamiento siempre se entenderán implícita la facultad de subarrendar. Y esto quiere decir eh, que es un evento de naturaleza. O sea, usted está facultando, a pesar de que no digan el contrato, es un evento de la naturaleza. Se entiende pertenecer por ser un contrato de arrendamiento. Bien. Y los elementos accidentales son aquellos que se agregan por cláusulas especiales. Por ejemplo, yo voy a agregar que se va a entregar a un plazo determinado o bajo una condición determinada. ¿Te das cuenta? Entonces, o voy a establecer una garantía, o voy a establecer un tipo de caución, ¿ya? Al incumplimiento. Voy a establecer una cláusula, ya, si Pedro incumple a María, Pedro va a tener que pagar 200.000 pesos. Llámese cláusula penal. Una evaluación anticipada de perjuicio. Es un elemento accidental. ¿Y por qué se estipula eso? Para poder que el contrato se desenvuelva y que finalmente se logre el objetivo de todo contrato, o sea, que se cumpla la obligación contraída en forma íntegra, oportuna y exactamente. Eso es lo que se busca cuando se va contratando, digamos, ¿no? Ahora, aclarado eso, es por eso que la buena fe, como hemos latamente ahondado, ¿no? Es muy importante tanto para nuestro derecho posesorio como nuestro derecho contractual y en general para todos nuestros derechos, porque cabe decir de paso que en materia procesal también existe la buena fe procesal, o sea, el litigante, por ejemplo, que promueva dos más incidentes y los haya perdido, debe consignar. No tiene que estar incidentando cada rato, ¿no? Y así, ¿no? El nuevo proyecto del Código Procesal Civil, ¿no? Establece también la buena fe del litigante. Bueno, eh, terminado aquello, vamos a otro principio que es muy, muy, muy relevante, ¿no? Como todo lo que nosotros hemos visto y estudiado. Y es el reconocimiento a la autonomía de la voluntad. Imagínate que este principio eh, es una manifestación, ¿no? De la Revolución Francesa, ¿no? La libertad, claro, la autonomía de la voluntad es una libertad para el ser humano, ¿ah? A lo largo de toda la historia de la humanidad. Imagínate que eh, en, en una época la esclavitud, por ejemplo, era un acto de bondad, era una manifestación, ¿no? De bondad. ¿Por qué? Porque si el enemigo, ¿no? En vez de cometer un homicidio, ¿no? En vez de matar al enemigo, yo lo hacía a mi esclavo. Por lo tanto, ¿cómo no va a ser un acto de bondad en esa época? ¿Te das cuenta? Entonces, esto quiere decir que la libertad, algunos dicen que es tan importante como la propia vida. Ahí cabe recordar eh, eh, Corazón Valiente, ¿no? Wallace, ¿no? Que gritó libertad, freedom, ¿no? Pídele perdón al rey, ¿no? No le pidió perdón, gritó libertad, ¿no? Claro, le cortaron la cabeza, bueno, pero creyó, ¿no? Y esta convicción de la libertad. Entonces, ¿cómo no va a ser importante, ¿no? La libertad para nuestras transacciones, para nuestra vida en general? Entonces, el principio de la autonomía de la voluntad es bastante amplio, se aplica y es gracias, ¿no? a aquello que podemos hablar, por supuesto, este principio de autonomía de la voluntad se debe desarrollar plenamente, ¿ah? Con tal que no sea contra la ley, la moral y la buena costumbre, ¿no? Público, a la buena costumbre, ¿no? Pueden celebrarse libremente todos los actos y determinados, pero no pueden ser ilícitos, ¿no? Bien, también está el famoso reparación al enriquecimiento sin causa. Y aquí voy a hacer un hincapié bastante importante. Y el hincapié que voy a hacer, por favor, es que ustedes no me pueden decir que el principio es enriquecer sin causa. Porque es lo mismo que ustedes me estén diciendo
que cometer delito. Es un principio, eso no es un principio. Es algo malo, ¿no? Cometer delito. ¿Sí? El principio sería la protección o la prevención al delito. Acá, para el caso del principio, es la reparación o la protección, ¿no? La reparación, mejor dicho, al enriquecimiento sin causa. ¿Cuándo se produce esto? Cuando aquel que no tiene un justo motivo jurídico válido para para haberse producido, ¿no? Y que por lo tanto incrementa el patrimonio de una persona empobreciéndose otra, sin causa. O sea, no. Y esto se soluciona con la acción in reverso, ¿no? Y esa acción in reverso es la restitución, ¿no? La restitución del pago de lo no debido, por supuesto, ¿no? No sé, imagínate que a usted como abogado, como abogada, le pagaron 1 millón de pesos para poder iniciar una querella y nunca presentó la querella. Entonces, luego la persona llega a la Corporación de Asistencia Judicial y dice, oye, le pegué 1 millón de pesos a este abogado y no inició nada, ¿no? Incluso me causó un perjuicio porque se perdió, prescribió la acción para que pudiera empezar la acción, digamos, ¿no? No sé. Entonces, claro, ahí se busca con eh, esta acción de acción in reverso, que la acción in reverso significa acción de reembolso, o sea, que quiero que me reembolsen ese 1 millón de pesos, ¿no? Bueno, eso luego ustedes lo van a estudiar, siempre tengan en consideración que el principio es reparación a enriquecimiento sin causa. El de igualdad de todos los habitantes, ¿no? Eh, Sean chilenos o extranjeros, en cuanto a la adquisición y goce de todos los derechos civiles. El principio de la responsabilidad. Dentro de la malla, ¿no? de la escuela de Derecho, existe incluso un ramo que se llama Teoría de la Responsabilidad. ¿Cómo no va a ser relevante este gran principio de la responsabilidad? Importante. Si incluso tiene su ramo propio, su cátedra propia. Y la responsabilidad, evidentemente, tiene que ver, ¿no? Eh, no solamente una responsabilidad civil, sino también una responsabilidad penal, administrativa, a diferentes tipos de responsabilidades. Lo importante es que hay una máxima. Y esa máxima es que todo que pueda imputarse malicia o negligencia debe ser parado. Hay una responsabilidad, ¿no? Bueno, eh, 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 esta responsabilidad puede significar una pena, ¿no? Esta responsabilidad en materia civil puede significar una sanción y hay diferentes tipos de responsabilidades, ¿no? Responsabilidad precontractual, responsabilidad contractual, responsabilidad extracontractual, ¿no? Entonces, nuestro Código Civil y todo lo va recogiendo este tipo de responsabilidades por el hecho propio, por el hecho ajeno, por el hecho de tercero, etc. Bastante importante entonces es el principio de la famosa responsabilidad, ¿no? Ahí ustedes van a estudiar el día de mañana qué son los daños, qué tipo de daños existen, daño patrimonial, extrapatrimonial, etc. Bueno, finalmente, nuestro Código Civil, si bien tuvo un principal modelo en el Código Civil francés de 1804, no es una copia de este, por supuesto, y tampoco de numerosos otros que sirvieron fuente de esta gran obra, digamos, ¿no? Sino, entre innovaciones del Código Civil chileno se cuenta con el establecimiento del principio de la igualdad entre naciones y extranjeros respecto a la gestión y goce de los derechos civiles, como se dijo, y también el Código Bello fue el primero en legislar de una manera completa y precisa sobre las personas jurídicas. Porque cabe tener presente que en Chile existían leyes, pero eran leyes que eran sectoriales. Y por lo tanto, tanta masa confusa e incoherente, una ley decía A y la otra ley decía B. Por lo tanto, se hace necesario refundir toda esa masa confusa de elementos incoherentes para formar un orden, ¿no? Un orden, ¿no? Por lo tanto, eso logró, ¿no? Lo que se conoce hoy por hoy con la derogación orgánica. ¿Ah? Bueno, eh, otra cosa importante, ¿no? Dentro de esto y dentro de todos los principios que hemos enunciado, ¿no? Eh, es que las fuentes del derecho, ¿no?
y esto ya vamos a dejar como título para el próximo video, ¿no? Las fuentes del derecho en el sentido de, no las fuentes que nosotros hemos visto en general, sino fuentes del derecho se entiende por una o fuente de derecho vamos a hablar que se entiende como una constancia escrita o verbal que permite captar la existencia en norma jurídica. Es por eso que existen fuentes formales y materiales. Entonces, son fuentes materiales o formales dependiendo, ¿no? Por ejemplo, un maestro de la construcción, ¿no? La fuente material sería la arena, el ripio, el cemento. Tú no puedes vivir, ¿no? Ahí con el ripio, el cemento, ¿no? Pero sí, o en el ladrillo, ¿no? Pero sí cuando el maestro va construyendo ladrillo por ladrillo y va mezclando, ¿no? Esa mezcla para ir pegando cada uno de los ladrillos, va a hacer una casa y luego en tu casa sí puedes vivir. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué quiero decir yo con eso? Que todas las fuentes materiales son todos aquellos que inspiran o son manifestaciones que inspiran al legislador en crear o aportan, ¿no? Al conocimiento para crear una norma jurídica, pero son fuentes indirectas, ¿ah? Doctrinales. ¿M? Pero en cambio, las fuentes formales del derecho, como por ejemplo tu Código Civil, tú puedes dirigirte de forma inmediata, como tu constitución, el código laboral, el código tributario, etcétera. O sea, tú te diriges directamente, ¿no? Por eso es una fuente formal o directa, ¿ya? Vamos a dejar como título, ¿no? Vamos a dejar como título entonces eh, las fuentes del derecho, ¿ya? En este fuentes materiales y fuentes formales. Ha sido un gusto haber hecho este video para ustedes y lo espero en la sesión sincrónica. Buenas tardes.